Al igual que en la figura básica, la acción típica consiste en defraudar, pero en esta clase de defraudación se exige que la víctima abone un precio por una cosa en la creencia, error, de que lo que adquiere responde a las verdaderas características que el autor pregona respecto de esa cosa, engaño. La figura supone siempre un autor que se encuentra obligado a dar, en virtud de un contrato u otro título obligatorio jurídicamente válido, pide entrega una cosa inferior en sustancia, calidad o cantidad respecto de la que debía entregar. El ardid sobre la sustancia recae sobre su naturaleza o esencia. Por ejemplo, entregar cualquier metal por oro o plata. Calidad es el modo de ser mejor o peor, o el conjunto de propiedades inherentes a una cosa que la caracterizan frente a otras de su misma especie. Por ejemplo, leche mezclada con agua por leche pura. La cantidad hace referencia al número, peso o medida. Debe tratarse de un negocio jurídico válido que obligue a entregar la cosa y de carácter oneroso, ya que si fuera gratuito quedaría excluido el delito por ausencia de perjuicio patrimonial. Se trata de un delito valioso que se consuma con la entrega de la cosa y el pago del precio, siempre que dicha entrega haya causado un perjuicio económico cierto y determinable en el patrimonio del sujeto pasivo. Estafa mediante suscripción de documento. Artículo 173, inciso 3. El que defraudare haciendo suscribir con engaño algún documento. Consiste en defraudar a otro a través de este engaño. El tipo requiere una conducta engañosa que induce a otra persona a suscribir, firmar un documento, de lo cual deriva un perjuicio al sujeto pasivo. Debe darse una relación causal entre la conducta del sujeto activo, que debe emplear un engaño, y el perjuicio provocado a la víctima, que es quien suscribe el documento. El error se vincula directamente con la esencia del documento, que debe ser de naturaleza tal que pueda producir efectos jurídicos en el orden patrimonial. El objeto del delito es un documento que puede ser de cualquier naturaleza, pública o privada, que pueda producir efectos jurídicos. El uso engañoso de un documento de otra especie, aunque sea perjudicial para la propiedad ajena, no tiene encaje en esta forma de estafa, sino en la general del artículo 172. Se consuma con el perjuicio para el patrimonio del sujeto pasivo. Un ejemplo de este tipo penal es inducir a otro a que firme sin que lo sepa una renuncia al crédito que le debo. Estafa por abuso de firma en blanco. Artículo 173, inciso 4. El que cometiera alguna defraudación abusando de firma en blanco, extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo que la dio o de tercero. El delito se caracteriza por configurar una estafa cuya particularidad reside en que se lleva a cabo a través del abuso de una firma que ha sido otorgada en blanco. Por lo tanto, la acción típica sigue siendo una conducta defraudatoria abusiva. El abuso implica el uso indebido del mandato dado por el otorgante para extender sobre el documento un texto escrito según sus propias instrucciones. Si el autor excede este marco, escribiendo sobre el papel un texto distinto en perjuicio del otorgante, el abuso es delictivo. El documento debe haberse entregado voluntariamente para extender sobre él la escritura, la obtención del mismo por medio de violencia, engaño o coacción, o por la comisión de otro delito o por haber sido encontrado en blanco. Excluyen esta especie de defraudación pudiendo cometerse la figura básica. Un documento es otorgado en blanco si se lo entrega sin escritura alguna o con espacio en blanco para ser rellenado, pero con la firma del signatario y para que sobre él se extienda un texto. Quedan excluidos los documentos nulos porque carecen de efectos patrimoniales. Defraudación por sustracción. Hurto impropio. Artículo 173, inciso 5. El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder con perjuicio de él mismo o de un tercero. El mérito consiste en sustraer una cosa mueble propia que se encuentra legítimamente en poder de un tercero. El tipo penal no representa propiamente ni un caso de hurto ni un caso de estafa. No es hurto porque la cosa, objeto, es propiedad de quien realiza la acción delictiva. No es estafa porque falta el engaño, el error y el acto de disposición patrimonial del sujeto pasivo. Sí se puede tratar de una especie de defraudación, ya que su esencia radica en que el propietario de la cosa, al sustraerla del poder de su legítimo tenedor, frustra la actividad de la seguridad o garantía que éste espera en virtud de la tenencia de la cosa. Frustra el derecho del sujeto pasivo a tener la cosa, pero no es eso lo que caracteriza al tipo penal, sino la particularidad de la acción típica que lo acerca más al hurto que la defraudación. Es presupuesto del delito que la cosa sea tenida por un tercero, por un título legítimo, y el propietario o dueño es el autor de la sustracción. Puede tratarse de un título cuyo origen provenga de una convención entre las partes, contrato por ejemplo,
de un acto de autoridad, depósito o embargo judicial, o del ejercicio de un derecho de retención por ejemplo, oneroso o gratuito, pero no configura el delito de sustracción de la cosa a quien la detenta ilegítimamente o a quien ejerce una retención sin derecho. Sujeto activo solo puede ser el dueño de la totalidad de la cosa, delito especial propio, y sujeto pasivo es quien tiene legítimamente en su poder la cosa sustraída. El objeto del delito es una cosa mueble, cosa susceptible de ser trasladada de un lugar a otro por sí misma o por una fuerza externa. Admite únicamente el dolo directo y se consuma con el prejuicio efectivo en el acervo patrimonial. Estafa mediante el otorgamiento de un contrato simulador o falso recibo. Artículo 173, inciso 6. El que otorgara en perjuicio de otro un contrato simulado o falso recibo. El delito consiste en otorgar, suscribir un contrato simulador o un falso recibo en perjuicio de otro. Se trata de un caso de codelincuencia, en el que dos personas fingen un acto para perjudicar a otra. Un contrato es simulador cuando aparenta un acto jurídico que no es real o no es el verdadero. Existe ficción o fingimiento de un instrumento cuyo contenido no responde a la verdadera intención de sus otorgantes. El recibo es falso cuando contiene una constancia de la entrega de algo que no responde a la realidad. La falsedad puede tener relación con cosas o personas, por ejemplo la expresión pagado en un documento cuando el pago no se ha realizado. El acto simulado solo tiene relevancia penal cuando defrauda a otra persona, esto es cuando la perjudica en su patrimonio. Subjetivamente, solo resulta admisible el dolo directo y se consuma con la producción del perjuicio. El momento consumativo coincide con el otorgamiento del contrato o falso recibo, siempre y cuando estos tengan carácter dispositivo. Si no tienen este carácter, solo crean una obligación, la consumación requiere el uso exitoso de ellos. Estafa mediante sustitución, ocultación o mutilación de documento. Artículo 173, inciso 8. El que cometiere defraudación, sustituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, expediente, documento u otro papel importante, requiere la concurrencia de todos los elementos esenciales que atañen a la estafa del artículo 172, pero se agrega que el acto de disposición perjudicial para la propiedad ajena se produce como directa derivación de la sustitución, supresión o mutilación de los documentos mencionados en el precepto legal y deben conducir hacia un acto dispositivo consecuente que realice el sujeto pasivo en perjuicio de un tercero. La dinámica del tipo permite que pueda cometerse por acción o por omisión impropia. En este último caso, cuando la conducta defraudatoria se concrete mediante el ocultamiento, que además de poder asumir la forma activa, también puede realizarse a través de un no hacer o no poner de manifiesto lo que está oculto. Sustituye el que cambia o reemplaza una cosa por otra de distinto significado. Oculta el que la esconde o hace desaparecer. Mutila el que quita, arranca, separa, altera o destruye total o parcialmente esa cosa. En todos los casos debe tratarse de un elemento de valor probatorio y con significado patrimonial. Los medios empleados por el autor de la defraudación debe tener por destino un proceso, esto es un conjunto de actuaciones de naturaleza judicial. Un expediente es también un conjunto de actuaciones concernientes a un asunto que tramita en la misma sede en que se desarrolla el proceso, al cual y por lo general se lo identifica como actuaciones administrativas. Un documento es una pieza escrita y firmada por una o varias personas. El otro papel importante y que hace referencia a la norma debe entenderse como papel productivo de efectos jurídicos patrimoniales. Este delito requiere solo dolo directo y se consuma con la producción del perjuicio que deriva de las conductas típicas lesivas para la propiedad ajena. Estelionato. Artículo 173, inciso 9. El que vendiere o grabare como bienes libres los que fueran litigiosos o estuvieran embargados o grabados, y el que vendiere, grabare o arrendare como propios bienes ajenos, puede cometerse de dos maneras posibles, vendiendo o grabando como bienes libres los que fueran litigiosos o estuvieran grabados o embargados, y vendiendo, grabando o arreglando como propios bienes ajenos. La ley reprime únicamente la venta, el gravamen o el arrendamiento del bien. Por consiguiente, todo otro tipo de negocio jurídico o contrato está excluido. La venta se realiza cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra parte a pagar un precio del dinero. El gravamen es la constitución de un derecho real de garantía sobre un bien, hipoteca, prenda anticresis, debe ser válido, estar constituido, trabado y no haber caducado. El arriendo se formaliza cuando una persona se obliga a conceder a otra el uso o goce de un bien por un precio determinado en dinero. El bien es litigioso cuando está sometido a una contienda judicial de cualquier naturaleza. Está embargado cuando se encuentra afectado al pago de un crédito. El bien está gravado cuando pesa sobre él un derecho real de garantía. Es ajeno cuando no pertenece total o parcialmente al autor.
El estelionato es un delito doloso que se comete con dolo directo. Por tratarse de un resultado material, se perfecciona con el prejuicio patrimonial para la propiedad ajena. Coincide el momento consumativo con la recepción de la prestación por parte del autor. Estafa mediante supuesta remuneración a jueces o empleados. Artículo 173, inciso 10. El que defraudare con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros empleados públicos. El engaño aparece en el momento en que el autor alega fingidamente que debe efectuar una remuneración al juez o empleado público para obtener el acto esperado. De este modo, el agente logra una prestación económicamente perjudicial para la víctima y el ardid es el pretexto de la remuneración. La remuneración es el pago, recompensa, gratificación, retribución o beneficio de carácter patrimonial que el autor promete. Puede tratarse de dinero o de otros bienes apreciables económicamente. Esta debe ser fingida, de lo que deduce que no solo se trata de una remuneración no debida realmente al empleado o funcionario, sino que la gente no está dispuesta a entregarla. Si la remuneración se realiza efectivamente, la conducta sale del ámbito de la estafa para caer en la de cohecho. Sujeto activo del delito puede ser cualquier persona, incluso un funcionario público. Sujeto pasivo también puede ser cualquier persona. Los destinatarios de la supuesta remuneración deben ser un juez o un empleado público. Se consuma con la producción de un perjuicio patrimonial que se concreta con el acto de entrega de la remuneración al autor por parte del sujeto pasivo. Por ejemplo, el abogado que le dice al cliente: hay que pagarle al juez para que dicte sentencia a tu favor. El cliente paga y se lo queda el abogado. Si se paga al juez, hay cohecho. Defraudación de derechos. Artículo 173, inciso 12. El titular fiduciario, el administrador de fondos comunes de inversión o el dador de un contrato de leasing que en beneficio propio o de un tercero dispusiere, gravare o perjudicare los bienes y de esta manera defraudare los derechos de los cocontratantes. Entre el sujeto activo y el sujeto pasivo debe existir una relación jurídica inicial lícita. Sujetos activos solo pueden ser el titular fiduciario, el administrador de fondos comunes de inversión y el dador de un contrato de leasing. Sujetos pasivos son, consecuentemente, el fiduciante y fideicomitente, el beneficiario o el fideicomisario, los inversionistas de un fondo común de inversión o el tomador de un contrato de leasing. Las acciones típicas son disponer, gravar o perjudicar. Disponer implica vender, ceder, donar, etc. Gravar, someterlo a prenda, embargo, hipoteca. Perjudicar, dañar, ocultar, hacer desaparecer, destruir. Por ejemplo, en un fideicomiso, el titular fiduciario que recibe bienes, un terreno para construir un edificio, lo vende o lo daña, con el dolo del causante, un perjuicio patrimonial a quienes le confiaron sus bienes. Ejecución perjudicial de hipoteca y omisión de recaudos legales, ejecución extrajudicial de inmuebles. Artículo 173, inciso 13. El que encontrándose autorizado para ejecutar extrajudicialmente un inmueble, lo ejecutará en perjuicio del deudor a sabiendas de que el mismo no se encuentra en mora o maliciosamente omitiera complementar los recaudos establecidos para la subasta mediante dicho procedimiento especial. Este artículo, a fin de evitar abusos que pudieran cometerse por parte del acreedor hipotecario durante el proceso, contiene dos tipos delictivos, uno activo y otro omisivo. Ejecución perjudicial de la hipoteca. El delito consiste en ejecutar extrajudicialmente un inmueble afectado a garantía hipotecaria, a sabiendas de que el deudor no se encuentra en mora con respecto al pago de su obligación. La ejecución judicial equivale a un procedimiento sin la intervención judicial que se inicia recién con la presentación del acreedor ante el juez, al único efecto de que se proceda con la verificación del inmueble para que en un plazo determinado haga efectivo al deudor el pago bajo referir seguimiento de procederse al remate público. La intimación es solo un presupuesto del delito, sin la cual no se puede abrir el procedimiento especial ni se puede proceder directamente a la verificación. Sujeto activo solo puede ser el titular del crédito hipotecario, pues es quien únicamente la ley autoriza a ejecutar extrajudicialmente el inmueble. Sujeto pasivo es el deudor de la obligación hipotecaria. El tipo penal requiere que el autor obre a sabiendas de que el deudor hipotecario no se encuentra en mora con sus obligaciones. Omisión de recaudos legales. El delito consiste en omitir el cumplimiento de los recaudos establecidos legalmente para la subasta pública del inmueble. Los recaudos que deben incumplirse por parte del acreedor hipotecario son los que están determinados en la ley 24.441, la verificación del inmueble, constatación notarial del estado físico y ocupación del mismo, venta extrajudicial, remate público, publicidad de la subasta, condiciones de venta del bien a subastar, base económica del remanente y la notificación fehaciente al deudor de la fecha de la subasta. El delito presupone una ejecución
hipotecaria extrajudicial en curso, siendo suficiente para su perfección que no se haya cumplido a la hora de realizar la subasta del inmueble con alguno de los recaudos antes mencionados. El tipo subjetivo no se agota con el dolo, ya que la ley exige que el autor haya obrado maliciosamente, es decir, que haya tenido mala fe en su accionar. Omisión de consignación de pago en letras hipotecarias. Artículo 173, inciso 14. El tenedor de letras hipotecarias que en perjuicio del deudor o de tercero omitiera consignar en el título los pagos recibidos, teniendo en cuenta que la letra hipotecaria es un título esencialmente formal, esta formalidad tiene especial importancia porque responde a una exigencia de certeza y seguridad jurídica indispensable para la circulación crediticia. El pago se acredita entregando un cupón o inscribiéndose en la misma letra. Cuando el deudor efectúa un pago parcial, tiene derecho a que ese pago sea inscrito en el mismo cuerpo del título o en su prolongación. El delito consiste en omitir consignar en el título los pagos recibidos, de manera que la infracción solo es concebible en los casos de letras hipotecarias sin cupones, ya que es solo en estos casos cuando el acreedor tiene la obligación de inscribir los pagos en el cuerpo de la letra, así como el deudor tiene el derecho a reclamar que estos pagos sean consignados. Sujeto activo es el tenedor de la letra y sujeto pasivo el deudor de la obligación, que puede ser el propio emisor de la letra o el endosatario si fue transmitida por endoso normativo. La infracción es dolosa de omisión propia y de resultado material que exige el perjuicio económico del sujeto pasivo. Estafa mediante el uso de una tarjeta magnética o de sus datos. Artículo 173, inciso 15. El que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática. Apartándose del concepto tradicional de estafa, en este tipo penal uno de los dos sujetos del delito es una máquina, la cual mediante un específico mecanismo de funcionamiento predeterminado realiza el acto de disposición patrimonial en forma automática. Las variadas formas que pueden presentarse con la manipulación de estos instrumentos son numerosas, pero se pueden enunciar en el siguiente listado. 1. Uso de una tarjeta verdadera para defraudar. 2. Uso de una tarjeta verdadera obtenida mediante el ardid o engaño. 3. Uso de una tarjeta falsificada o adulterada para defraudar. 4. Uso de una tarjeta hurtada o robada para defraudar. 5. Uso de una tarjeta perdida para defraudar. 6. Uso de una tarjeta verdadera por su titular una vez agotado el crédito concedido. 7. Uso de una tarjeta verdadera por parte de un tercero autorizado una vez agotado el crédito concedido. 8. Uso de una tarjeta verdadera cancelada o caducada. 9. Uso de una tarjeta verdadera por persona no autorizada. 10. Uso de una tarjeta codificada o instrumento similar provisto de una banda magnética para obtener distintos servicios. 11. Uso de los datos contenidos en una tarjeta magnética. Sin embargo, esta enumeración no es taxativa. En muchos de estos casos, la estafa se desarrollará en el marco de relación entre dos personas físicas, pero en otros ya no se requerirá de una persona engañada, sino que será suficiente con el uso de la tarjeta magnética y el desplazamiento patrimonial realizado por una máquina a través de un procedimiento automático. El tipo objetivo en estas infracciones está constituido sobre la base de una misma acción típica, defraudar. En uno de los supuestos típicos, la acción consiste en defraudar mediante el uso de la tarjeta de compra, crédito o débito, cuando ello hubiera sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardido o engaño. En el otro, defraudar mediante el uso no autorizado de los datos contenidos en la tarjeta. En ambas hipótesis, el comportamiento ilícito puede llevarse a cabo mediante una operación automática. En algunas situaciones de estos comportamientos, el engaño y el error son reemplazados por el uso ilegítimo de la tarjeta o de los datos contenidos en ella para provocar un acto dispositivo de propiedad patrimonialmente perjudicial para la víctima o para un tercero. Con arreglo al texto legal, el autor del delito debe emplear en el proceso defraudatorio una tarjeta de crédito, de compra o de débito. Se trata de elementos normativos del tipo penal. Tarjeta de crédito. Es un documento por medio del cual su titular puede obtener bienes o servicios sin necesidad de realizar el pago de forma inmediata. Cursa operatividad requiere la firma de un talón que representa el pago, el cual será representado por el establecimiento proveedor o adherido al sistema, al ente emisor de la tarjeta
o al pagador del sistema para su procesamiento y posterior cancelación. Es un instrumento material de identificación del usuario que puede ser magnético o de cualquier otra tecnología emergente de una relación contractual previa entre el titular y el emisor. Tarjeta de compra. Es aquella que las instituciones comerciales entregan a sus clientes para realizar compras exclusivas en sus establecimientos sucursales. Tarjeta de débito. Es aquella que las instituciones bancarias entregan a sus clientes para que al efectuar compras solo ocasionales, los importes de las mismas sean debitados directamente de una cuenta de ahorro o corriente bancaria del titular. Análisis de las posibles situaciones. Uso de una tarjeta verdadera para defraudar. Solo será posible si la conducta no la realiza el propio titular del documento o un tercero autorizado. Tampoco si no existieran fondos para abonar los importes correspondientes, puesto que la propia máquina interviniente rechazará automáticamente la operación. Si, en cambio, existieran fondos disponibles o no se sobrepasaron los límites crediticios concedidos, la operación podría realizarse normalmente y entonces no hay engaño patrimonial en ninguna persona, tampoco hay delito. En síntesis, la conducta será punible si la realiza alguien no autorizado para utilizar la tarjeta y siempre que existan fondos. Uso de una tarjeta verdadera obtenida mediante el ardido engaño del legítimo emisor. El hecho consiste en obtener fraudulentamente una tarjeta magnética, aparentando solvencia económica ante la entidad emisora. Por lo general, en estos casos, el agente consigue la tarjeta simulando una capacidad económica de la que carece, presentando documentos o consignando datos falsos en la documentación. Uso de una tarjeta falsificada o adulterada para defraudar. En esta modalidad, el agente puede usar una tarjeta que ya está falsificada o adulterada, o bien realizar el mismo procedimiento de falsificación o adulteración y usarla fraudulentamente. Cabe el delito siempre que el instrumento sea usado para defraudar. Uso de una tarjeta hurtada o robada para defraudar. Comprende los casos donde la tarjeta ha sido desapoderada de su titular en los términos previstos en los artículos 162 y 164 del Código Penal. Uso de tarjeta perdida para defraudar. Se trata de tarjetas que han sido extraviadas por su titular o por un tercero. No importa la forma ni los motivos por los que se encuentran en poder de una persona distinta a su titular. Lo que tiene relevancia a los fines típicos es que la tarjeta que ha sido usada fraudulentamente reúna la condición de cosa perdida, que es aquella que se encuentra de la esfera material de disponibilidad de cualquier persona. Uso de una tarjeta verdadera por su titular, una vez agotado el crédito. Se trata de una figura que plantea serias dudas sobre su tipicidad, ya que si se logró extraer dinero excediendo el límite crediticio concedido, la cuestión no pasa de constituir un ilícito civil, ya que la gente se convertiría en deudor del banco. Similar conclusión cabe si la obtención del dinero por encima del límite concedido se debe a una falla del sistema del funcionamiento del cajero o a un error imputable al banco. Uso de una tarjeta verdadera por parte de un tercero autorizado una vez agotado el crédito concedido. Misma solución que el caso anterior. Uso de una tarjeta verdadera caducada o cancelada. En supuesto de tarjetas caducadas, la inidoneidad del engaño es patente debido a que en las tarjetas la fecha de caducidad se encuentra impresa en el plástico. Por lo tanto, si el comerciante adherido al sistema entrega la cosa y acepta el pago mediante una tarjeta caduca, no puede decirse que ha sido engañado y el perjuicio económico debe serle atribuido únicamente a su propia culpa. Si los datos impresos en la tarjeta han sido alterados, no estaremos frente a este caso, sino ante una falsificación de una tarjeta, es decir, que la solución es similar al de las tarjetas utilizadas por encima del límite crediticio. Uso de una tarjeta verdadera por persona no autorizada. Las reglas generales imponen al titular de la tarjeta la prohibición de entregarla a un tercero, por lo que el incumplimiento de esta obligación lo tornaría responsable por el uso abusivo que de la tarjeta realice la persona no autorizada. Pero si el tercero ha accedido a la tarjeta por algún medio no lícito, la responsabilidad recaerán sobre él. Uso de una tarjeta codificada o instrumento similar provisto de banda magnética para obtener distintos servicios. Estos pueden consistir en servicios telefónicos, de una fotocopiadora, de una estación de servicio, etc. En estos supuestos nos encontramos con una persona engañada que es la que proporciona el servicio. Uso de los datos contenidos en una tarjeta magnética. Se produce un desplazamiento patrimonial, no ya por la utilización de la tarjeta, sino por los datos contenidos en ella. Por lo general, se llevará a cabo por vías distintas a las que impone la relación intuito-persona, seguramente por vía telefónica o por internet. Estafa informática. Artículo 173, inciso 16. El que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos. Al igual que en todas las formas de estafa, la acción típica consiste en defraudar a otro, pero su diferencia con la estafa tradicional reside en que el engaño y el error son desplazados por el empleo de cualquier técnica de manipulación informática.
El tipo exige como medio comisivo el empleo de una técnica de manipulación informática, lo que significa cualquier modificación del resultado de un proceso automatizado de datos, sea que se produzca a través de la introducción de nuevos datos o de la alteración de los existentes en el computador, en cualquiera de las fases de su procesamiento o tratamiento informático. El simple uso indebido de la computadora ajena queda fuera del tipo penal en examen. La transferencia de fondo mediante una manipulación informática y en perjuicio del titular del patrimonio, el lesionado encaja en esta figura. Tipos especiales de abuso de confianza. También están regulados en el artículo 173. Retención indebida. Artículo 173, inciso 2. El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito o comisión, administración u otro título que produzca la obligación de entregar o devolver. El delito se estructura sobre la base de dos acciones típicas: negarse a restituir o no restituir a su debido tiempo. Con arreglo a la teoría de la apropiación, la materialidad del delito no reside en la negativa ni en la demora, sino en la apropiación de la cosa como si ésta fuese propia, animus rem sibi habendi. Contrariamente, la teoría de la no restitución concibe al delito como una omisión que se verifica en la negativa a restituir o en la no restitución a su debido tiempo. Esta segunda teoría es la más acorde al tipo penal y a la doctrina en general.